Un saludo cordial a todos los participantes en el primer curso virtual de bioestadística. Quiero dar mis sinceros agradecimientos al Comité Permanente Académico de la Sociedad Científica Médico Estudiantil Peruana. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la estimación de diferencias entre medias. Mi nombre, Dr. Abner Fonseca Livias, soy profesor principal de la Universidad Nacional Hermilio Balizán de Huánuco. Además, quiero indicarles de que soy el presidente de un grupo de estudios Sí es Significativa, donde se habla temas relacionados a investigación y bioestadística. Tienen mi correo electrónico, si es que quisieran hacer alguna consulta, con mucho gusto podré atenderlos. La prueba TED Students. Esto es una de las pruebas estudiadas comúnmente cuando tenemos la necesidad de comparar las medias. La prueba TED Students trata para dos tipos de muestra, para muestras independientes y para muestras dependientes. En primer lugar, quiero indicarles sobre muestras independientes. Aquí tiene la fórmula estadística. Cuando se desea hallar manualmente, entonces se puede proceder a operar los datos respectivos y finalmente se halla la prueba respectiva a la prueba de media. En este caso tenemos, en primer lugar, es el promedio del grupo A en esta parte. Luego tenemos el promedio del grupo B. Luego tenemos la sumatoria elevada al cuadrado del grupo A, la sumatoria elevada al cuadrado del grupo B. Luego tenemos la cantidad de participantes o la cantidad de sujetos en el grupo A, la cantidad de sujetos en el grupo B, y como resultado de todo eso vamos a hallar la respectiva prueba T. Mientras que el otro tipo de prueba T son para muestras dependientes. Tenemos la fórmula respectiva cuando se desea hallar en forma manual. Entonces tenemos ahí D, indica la media de la diferencia antes y después, luego desviación estándar de la diferencia antes y después, luego el tamaño de la muestra representado por la letra I. Mucho se habla sobre muestras independientes y muestras dependientes. ¿Cuál es la diferencia? Mientras que las muestras independientes pueden estudiar dos grupos, las dependientes estudian dos grupos también. Pero en la primera, estos dos grupos son totalmente independientes. A puede ser de repente varones y B mujeres. O también puede ser grupo experimental A y grupo control B. Pero en las muestras dependientes, tanto antes y después son el mismo grupo. Aquí no estamos hablando grupo A, grupo B, de manera diferente, sino hablamos del mismo grupo. Si yo quisiera estudiar en un grupo de niños desnutridos, les doy una sustancia nutritiva, de repente con alguna multimezcla. Si fueran 20 niños, a los 20 niños les voy a medir el estado nutricional antes. Después les doy ese preparado nutritivo y a esos 20 niños voy a medir el estado nutricional después. Como pueden ver, ese mismo grupo ha sido antes, el mismo grupo ha sido después. Pero para muestras independientes no es así. El grupo A representan 20 niños, de repente alimentados con el preparado de la multimezcla, de repente con 50 o 250 miligramos. El grupo B puede ser otro grupo de niños, pero alimentados con 400 miligramos de esa sustancia nutritiva. Como se puede ver, entonces, hay una diferencia entre estos dos. La prueba de medias lo que hace es comparar a los dos grupos.
Como dice así, su finalidad es identificar las diferencias entre los grupos participantes. Se puede comparar dos o más grupos y habitualmente esos grupos se construyen en la etapa de planificación del estudio. Lógicamente, durante el trabajo de investigación, al momento de empezar, uno tiene que ir ya planteando cómo va a constituirse su grupo de estudio o sus grupos de estudio. Inicialmente se puede comparar a dos colas, pero se debe complementar con un test de una sola cola. Si quisiéramos de repente hacer una comparación con las pruebas no paramétricas, ya que estamos hablando de las pruebas paramétricas, seguro que ustedes recuerdan, las pruebas no paramétricas tratan con datos categóricos, mientras que las paramétricas tratan con datos numéricos. Entonces, pero el objetivo estadístico es común, comparar ambos grupos. Para las muestras de datos categóricos se utiliza el chi cuadrado de homogeneidad, pero en este caso, como lo estamos haciendo para estadística paramétrica, se utiliza t-students para muestras independientes. Como hace un momento les decía, se puede hacer, o el resultado puede salir a dos colas o una sola cola. Entonces, cuando hablamos de dos colas, a ambos extremos estamos hablando de 2,5% de error alfa. Pero cuando hablamos unilateral, hablamos tanto al lado izquierdo o al lado derecho, pero con 5% de error alfa. Me imagino que ustedes manejan este conocimiento porque lo que nosotros queremos es, queremos es que nuestros datos estén dentro de estas zonas o dentro de estas arriba de las dos colas, en cualquiera de ellos. Pero si nuestros datos caen dentro del espacio en blanco donde se encuentra el 95%, significa que nuestro trabajo de investigación no es significativo, los resultados no son significativos. Pero si esos datos llegan en estos espacios, en estas partes, 2,5%, 5% izquierda o a derecha, entonces significa que nuestra hipótesis es aceptable, aceptamos la hipótesis de investigación, como vamos a ver en los ejemplos que vamos a poner. Tenemos aquí, se desea probar el efecto de un programa de enseñanza sobre las actitudes hacia el amamantamiento en 20 mujeres gestantes en un grupo y otras 20 mujeres gestantes en otro grupo. Entonces 40 mujeres en total. Bueno, acá hay un error, voy a corregirlo. Vamos a hablar de 40 mujeres, 20 gestantes para grupo experimental y 20 para grupo control. Entonces, en ese sentido, vamos a realizar el trabajo. Entonces, asigna aleatoriamente para cada uno de ellos 20 para el grupo experimental, 20 para el grupo control. Al final del experimento, se administró una prueba para medir la actitud sobre el amamantamiento. Es decir, lo que consiste este trabajo de investigación consiste en lo siguiente. Se seleccionó 20 mujeres para dar un programa de educación sobre el amamantamiento. Se me ocurre de repente haciendo uso de un papelote o papelógrafos y tal vez algunos esquemas en la pizarra. A los siguientes 20 no solamente se utilizó papelotes en ellos, sino se utilizó un video y de repente algún sociodrama. Pero el tema es lo mismo. A ambos se le va a dar el tema respecto o la instrucción sobre el amamantamiento. Entonces, los datos que tenemos en este caso fueron los siguientes. Vamos a ver en el SPS. Aquí tenemos el grupo A, los datos respectivos, el grupo B, los datos respectivos, cada uno. Bueno, en este caso voy a ordenar para poder ver mucho mejor. Voy a hacer un ordenamiento ascendente. Tenemos entonces en este caso desde 1 hasta 20 grupo. Bueno, estamos ordenando en este caso. Tenemos en este caso 40
participantes, pero para poder saber exactamente del grupo A, lo vamos a ordenar en este sentido. Todos los 20 primeros representan al grupo A y los siguientes 20 al grupo B. Tenemos acá los puntajes tanto del grupo A y del grupo B, y los cuales vamos a llevar pues a la comparación. Antes de realizar la comparación quiero precisar algunas cosas más. Bueno, realizamos el planteamiento de la hipótesis. Hipótesis nula dice, no hay diferencia de actitud en madres del grupo A y B. Es decir, el investigador dice, pues, sea cual fuera el método que empleo para dar el programa de amamantamiento al grupo A o B, digo que en ambos no hay ningún tipo de diferencia. Mientras que la hipótesis de investigación dice, la diferencia de actitud en madres del grupo A y B es significativa. Es decir, nos está indicando, ya sea en el grupo A o en el grupo B, va a haber unas diferencias significativas. Para poder entender cuándo es para nosotros importante o indicar la significación, se consideran los grados de libertad. Para este tipo de T, para muestras independientes, esta es la fórmula para calcular los grados de libertad. Los grados de libertad de algún modo indican la cantidad de participantes y según los resultados, las tablas de las T's, para poder interpretar según su nivel de significación, es bueno saber el grado de libertad. Entonces aquí vemos N1 más N2, pero N1 es A, N2 es B. Entonces nosotros tenemos aquí 20, acá también 20, menos 2 va a ser 38. Entonces en este caso hacemos el ejemplo, pero en este caso está 10. Voy a corregir esto. Si ponemos nosotros 20 para el grupo A, 20 para el grupo B, menos 2, como bien sabemos, es 38. Para nosotros, para este ejemplo que estamos viendo, el grado de libertad va a ser 38. Lo vamos a ver en SPS y de acuerdo a eso vamos a interpretar los resultados. Como ya les dije hace un momento, la prueba de hipótesis se realiza con el estadístico T-STUDENTS para muestras independientes. Es decir, el primero dice que los promedios no son diferentes, es decir, no pasa nada en el grupo A con el grupo B. Mientras que la hipótesis de investigación dice los promedios sí son diferentes, tanto del grupo A como del grupo B. Ahora sí quiero pasar a realizar la operación o el análisis en el programa SPS. Como todos conocerán, el SPS tiene pues dos hojas de presentación o poder decir dos formas de visualizar. En esta primera parte estoy visualizando los datos que tengo aquí. Tengo los grupos A y B, aquí tengo los resultados. Y en la vista de variables es donde codifico las variables de estudio que voy a tener. Miren, en este caso entonces voy a comparar, voy a analizar, en analizar selecciono comparar medias y busco aquí prueba T para muestras independientes. Como pueden ver, aquí hay para una muestras independientes relacionadas, pero en este caso es muestra para prueba T para muestras independientes. Selecciono, voy al lugar, voy a volver todo a su lugar original. En este caso voy a seleccionar cuál es los datos que quisiera comparar. Es la actitud hacia el amamantamiento. Lo paso a este lado. Luego, en quienes voy a medir es en los grupos A y B. A es 1, B es 2. Entonces selecciono y luego voy a aceptar. Entonces, cuando hago la aceptación, me sale estas tablas. Voy a agrandar para poder ver. Miren, lo que a nosotros nos interesa es lo siguiente. ¿Cuánto hemos calculado los grados de libertad hace un momento? 38. Mire, pueden ver grados de libertad 38. Entonces, en base a estos grados de libertad, el estadístico de prueba T hace pues el cálculo y el resultado es 3,020. Entonces, ¿qué nos indica? Y acá nos dice, bueno, es un signo bilateral, es decir, nos está indicando de que en este caso está haciendo un cálculo
a dos colas. Pero al margen de ser una cola o dos colas, lo que nos interesa es este valor. Esto se llama p-valor. Esto es lo que hace un momento yo les explicaba en esta parte. Miren, voy a explicar haciendo uso de esta gráfica de una sola cola. Dice 5%. Este 5% estadísticamente es 0,05. Es decir, cuando yo quiero comparar estadísticamente si es significativo de un dato, si quiero aprobar o si quiero aceptar mi hipótesis de investigación, debe estar en esta región y no en esta. Pero para eso, el p-valor debe estar por debajo de 5%, o estadísticamente decimos 0,05. Veamos cómo se encuentra en los datos que el SPS nos arroja. Mírense acá. Acá se encuentra a 0,04. Y si nosotros quisiéramos multiplicar, a ver si qué porcentaje es, lo multiplicamos por 100. Si lo multiplicamos por 100, vamos a sacar la opción de calculadora. Este mismo dato vamos a poner 0,04 por 100. Nos sale pues que el error que estaríamos cometiendo es 0,4%. Pero ¿hasta cuánto por ciento de error nosotros aceptamos? Hasta 5% de error, como indica acá, 5% de error. Pero el resultado que tenemos nosotros es muy bajo. Es decir, acá la calculadora dice 0,4%. Es decir, nuestro resultado hallado se encuentra, si hablamos de una sola cola, se encuentra pues dentro de este margen. En ese sentido, estaríamos aceptando esta hipótesis. Dice que A, estamos viendo que es, bueno, entre A y B hay una diferencia. Estamos diciendo que A es mayor que B. O de repente la nula dice que A es menor o igual que B. Pero en este caso estamos diciendo que A es mayor que B. O, en su defecto, puede ser lo contrario. La hipótesis nula puede ser A mayor o igual que B. Hipótesis de investigación, A menor que B. Esto es materia de cómo analizar. Nosotros estamos viendo si la actitud va a ir en mejora o es mayor que el grupo B o es menor que el grupo B. Eso lo vamos a ver en los datos del SPS. Miren, si vemos rápidamente, miren ustedes, el grupo A, miren los 28, 27, 22, 20, 25, es decir, miren los datos, de repente son relativamente más altos que B. Vamos a comparar. El grupo B, 16, 14, 23, 16, 23, es decir, el grupo A tiene más datos, mayor cantidad de datos que el grupo B. Lo que indica pues que en el grupo A se ha visto que hay una diferencia mayor que el grupo B. Eso es lo que nos indican entonces. Yo les pregunto, ¿cuál de estas hipótesis podremos aceptar? ¿Cuál está para no? ¿Cuál es el indicado? ¿Será lo primero que se encuentra aquí o el siguiente? Vemos acá entonces, seguro que muchos han acertado, han dicho pues de que A tiene más datos que el grupo B. Entonces, esos datos estamos ubicándolo a nivel significativo, como se puede ver en el SPS. Miren el SPS una vez más. Tenemos aquí el p-valor 0,4. Esta es una cifra muy baja, es decir, se encuentra por debajo del 5% del error alfa. Y como conclusión al respecto podemos decir, pasamos, terminó. Podemos decir, como una decisión, nuestras hipótesis planteadas, no hay diferencia de actitud en madres del grupo A y B. Rechazamos esto porque la diferencia de actitud en madres del grupo A y B es significativa y ya supimos de que el grupo A tiene mayor cantidad de datos que el grupo B. Entonces se acepta la hipótesis de investigación, la diferencia de actitud en madres del grupo A y B es significativa. O en otras palabras puede ser también la diferencia de actitud en madres del grupo A
es mayor que en las madres del grupo B. También de esa forma se puede plantear la hipótesis. Veamos ahora la prueba T de estudiantes, prueba T de student para muestras dependientes. En este caso vamos a comparar antes y después. Se refiere al supuesto caso en el que las dos poblaciones no sean independientes, es decir, en poblaciones relacionadas, diseños en los que los mismos individuos son observados antes y después en una determinada intervención. Como ya les dije hace un momento, se ha hablado, recuerden el ejemplo de los niños desnutridos. Los mismos niños desnutridos son medidos su estado nutricional antes, luego se aplica, de repente una multimezcla, y después de eso, de la aplicación de multimezcla por determinado tiempo, se va a medir el estado nutricional. Entonces, en ambos casos sigue siendo los mismos niños. El grado de libertad para poder calcular la fórmula es distinta. En este caso estamos hablando de un solo grupo, como sabemos antes uno solo y después uno solo. Si 40 son los niños, menos 1, 39. En este caso, grado de libertad sería 39 cuando la muestra fuese de 40 niños. También pertenece al objetivo estadístico de comparar el antes y después. Siempre corresponde a estudios individuales, es la comparación de un mismo grupo antes y después. No son dos grupos las que se comparan, sino el mismo grupo. Esta comparación puede ser de una intervención, como el caso de un experimento, o puede ser de un acontecimiento observacional. La idea de hacer dos medias sobre el mismo grupo es detectar cambios entre una media y otra, donde las variaciones pueden adjudicarse a la intervención o simplemente puede ser un azar que no ha sido producto de la intervención. Como ya saben, tenemos aquí las mismas formas de explicar los resultados. Puede ser a dos colas o una sola cola. El sustento es lo mismo, mientras para dos colas a ambos lados 2,5% y una sola cola 5%, tanto al lado izquierdo o al lado derecho. Bueno, en el primer caso, T de students para muestras independientes. En el segundo caso, cuando comparamos antes y después, en los datos categóricos es equivalente al chi cuadrado de McNemar. Pero para numéricos es T de students para muestras relacionadas. Entonces, aquí podemos ver esta analogía para poder diferenciar, pues, tanto en datos categóricos como en datos numéricos, o no paramétricos y estadística paramétrica. Cuando decimos comparación de estudios, esto va a pertenecer o pertenece a los diseños longitudinales, porque el antes es en un tiempo, después es en otro tiempo. Y generalmente las hipótesis pueden ser de una sola cola. La prueba de hipótesis se realiza con el estadístico T de students para muestras relacionadas. Con el planteamiento de la hipótesis nula dice, pues no existe variación entre las medidas antes y después, mientras que la hipótesis de investigación dice, existe variación antes y después de la intervención. Esto va a depender según el tipo de trabajo de investigación realizado. Vemos un ejemplo. Se desea investigar la efectividad de Sacha-Inchi para disminuir los niveles de los triglicéridos en 40 personas en un establecimiento de salud. Para ello se identificó el valor inicial de triglicéridos de cada persona. Entonces, de ese modo se plantea las siguientes hipótesis. Hipótesis de investigación. El Sacha-Inchi influye en la disminución de los triglicéridos, mientras la hipótesis nula, el Sacha-Inchi no influye en la disminución de los triglicéridos. Para poder observar, bueno, tenemos ahí la misma explicación, pero antes de llegar a la decisión, voy a invitarles a pasar, o vamos a observar los datos de nuestros grupos de estudio. Voy a ordenar esto para poder ver. Tenemos aquí los triglicéridos, como sabemos los triglicéridos en miligramos por decilitro antes, triglicéridos en miligramos por decilitro después de la intervención. Entonces, por eso tenemos los datos antes y los datos después. Lo que vamos a hacer es comparar estos dos resultados. Entonces, pasamos a la comparación. Vamos a analizar, comparar medias, luego seleccionamos prueba T para muestras relacionadas.
Bueno, tenemos acá antes, lo cargamos, después cargamos y luego aceptamos. Ahora tenemos los resultados. Miren, les había hablado de los grados de libertad, 39 de grados de libertad. Ustedes ya saben cómo poder calcular esos grados de libertad. A ver, tengo aquí el p-valor 0,000. Quiero preguntarles, si tengo este dato, ya les había indicado, en este caso, a nosotros nos interesa que nuestros datos pueden encontrarse en la región de 5, es el error alfa. Es decir, nosotros debemos, el margen que tenemos para poder equivocarnos es 5%, es el máximo error que podemos cometer. Lógicamente puede ser 3%, 2%, 1% puede ser, pero en este caso estamos poniendo 5% como máximo de error a cometer, sobre todo en lo que son las profesiones médicas. Entonces, si 5% es el p-valor, es el máximo error que debemos cometer, les pregunto, cuando el SPS nos indica 0% o 0 de p-valor, 0,00, les pregunto, ¿qué hipótesis acepta? ¿Será la investigación o será la nula? Miren acá, la t calculada es 8,571. Entonces, el estadístico prueba en base a esto ha calculado el p-valor 0,00. Entonces, por eso es necesario poder saber exactamente los grados de libertad y los resultados. Veamos entonces. La decisión. Nuestra hipótesis es que en un momento planteamos el Sacha-Inchi no influye en la disminución de triglicéridos. Esto es la hipótesis nula y la investigación Sacha-Inchi influye en la disminución de los triglicéridos. Entonces, seguro como ya muchos de ustedes ya han intuido, no intuido, sino han visto por los resultados y indican pues el Sacha-Inchi influye en la disminución de los triglicéridos. Eso nos indica porque nuestro p-valor es relativamente bajo, como se puede ver aquí. Entonces, p-valor inicia a partir de aquí, desde el lado derecho al lado izquierdo, es decir, si esto es 0,0, acá va a ser 5% aquí. Pero nuestro p-valor se encuentra 0,0, es decir, se encuentra a este nivel. Como ya les había indicado, si los resultados de t que podemos hallar se encuentran en este lugar, aceptaríamos la hipótesis nula. Pero nuestros datos están a este nivel 0,00. En ese sentido, aceptamos pues la hipótesis de investigación. Pero ¿cuál de estos aplicamos? ¿Será el primero o el segundo? Veamos entonces el SPS, ¿qué nos indica? El SPS nos indica lo siguiente. Vamos a comparar los datos. A ver. Si los triglicéridos antes, en el primer caso, eran 253 miligramos por decilitro, en el después 243. ¿Cómo es obvio? Las personas que no consumían Sacha-Inchi tenían 253 de triglicéridos. Pero después del consumo de Sacha-Inchi, 243. 53, 43. Acá vemos una diferencia de 10. El segundo, 275 y luego 272. Y así, las personas, tanto del grupo experimental como del grupo control. Bueno, aquí encontramos antes y después. Entonces, lo que Taylor Students calcula es el promedio de cada uno de ellos. Entonces, la pregunta era, para nosotros aceptar la hipótesis de investigación, ¿cuál de las hipótesis podemos hacer? ¿La que está primero o lo que está segundo? Recuerden que el primero es más, el segundo es menos. El primero, voy a rectificarme, que los resultados del grupo A son mayores que el grupo B. Es decir, los del grupo B son pues con menos resultados. Es decir, son menos datos. Si en un principio fue 250, el grupo B va a salir 245, 40. Entonces, en este caso, la hipótesis de investigación, la que se encuentra A menor B, es la que nosotros aceptamos. Por eso decidimos, el Sacha-Inchi influye en la disminución de los triglicéridos, porque en un principio los triglicéridos eran altos,
pero después de la administración de Sacha Inchi, los triglicéridos disminuyeron. Muy agradecido por su participación y por haberme escuchado. Espero que hayan entendido esta explicación muy rápida, por cierto, ya que estos son temas que se desarrollan en más de una clase.